Muy bien, pues buenas tardes a una edición más de la comunidad Emocionándote, un nuevo seminario web online gratuito en el que hacemos lo posible por sentir, compartir y gestionar emociones en base a la inteligencia emocional, el coaching, el life coaching, el coaching de vida y al trabajo con las emociones en general. Bienvenido a vuestra comunidad. Y hoy pues toca hablar de la alegría, ¿no? Es un tema pues muy bonito. Aquí viene hablando de que bueno, el precioso proverbio persa que afirma que la mitad de la alegría reside en hablar de ella, no tiene mucho sentido, ¿no? Al fin y al cabo, para hablar de algo primero hay que pensarlo y focalizarse después. Y vamos a hablar un poco más en profundidad sobre este tema. Bueno, para empezar, vamos a ver, ¿qué es la alegría? Bueno, pues la alegría del latín alegris es una emoción amistosa o sensación de satisfacción o felicidad, relacionada con el placer. Normalmente tiene que ver con obtener algo, es decir, que ocurre algo o obtenemos algo, y al ocurrir algo o obtener algo que nosotros deseamos, muchas veces pues aparece esa sensación de alegría. Por supuesto, como todas las emociones, acordaros que las emociones son de alta intensidad y de corta duración, y los sentimientos son de larga duración y de escasa intensidad, son de intensidad más sutil. Entonces, pues es una emoción y por lo tanto tiene una duración limitada, a pesar de que después de conseguir algo se nos puede quedar una sensación de satisfacción, que es muy similar a la alegría. Incluso se nos puede quedar una sensación durante horas o incluso a veces durante días de felicidad por haber logrado algo, pero esto ya no sería alegría propiamente dicho, puesto que la alegría suele durar poco. En este caso, la emoción de alegría puede durar incluso algunos minutos, pero al final se va a quedar una sensación de satisfacción, de orgullo, de felicidad incluso, como vamos a ver luego a continuación. Es una emoción, es otra definición que damos aquí, ¿no? Una emoción provocada por un estímulo puntual, como decíamos antes, que nos llena de dicha y euforia. Suele ser espontánea y que puede durar algo más que el estímulo que la provoca. Es decir, que si logramos algo, alguien nos da una sorpresa o alcanzamos un logro o un objetivo que estábamos buscando, pues esto nos genera esa emoción de alegría, ese regocijo, ese sentimiento tan agradable que es la alegría, o esa emoción, perdón, en este caso, que es tan agradable, pero que ya decimos que suele ser de corta duración, exceptuando en algunos casos en los que puede durar algo más que el estímulo que la provoca. Pero en realidad, a los pocos minutos, como mucho, ya se va a convertir en otro sentimiento, como veremos ahora en los sinónimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la alegría y la felicidad? Bueno, pues básicamente la felicidad es un sentimiento, o incluso hablaríamos de un estado, que perdura más en el tiempo y que puede llegar a formar parte de nuestro estado de ánimo general, y que no va ligado en exclusiva a que nos sucedan o experimentemos cosas buenas. Es decir, ya vamos viendo por dónde van las pistas, ¿no? La alegría, aunque es digamos, como al ser una emoción y a ser de corta duración, suele estar asociada a la consecución de un objetivo. Me dan una buena noticia, me dan una buena idea, me encuentro con alguien que me produce esa alegría de ver a alguien que llevo mucho tiempo sin ver, o de ver a mi abuela, o de ver a mi madre, o de ver a mi hermano, o de ver a mi pareja, o de ver a mi hijo cuando llego a casa por la noche cansado. Esa alegría que te dan esas personas, el que te alcanzar un nuevo trabajo, que te den llegar a estrenar tu nueva casa, comprarte un coche nuevo y conducir por primera vez tu coche nuevo. Pues todo esto pues genera esa alegría, esa emoción, que poco a poco se va desvaneciendo hasta convertirse en una sensación de felicidad o otro tipo de sentimientos, como vamos a ver ahora a continuación. Así que, por ejemplo, podríamos decir, ¿puedo sentir alegría sin sentir felicidad? General, sí, podría sentir alegría sin sentir felicidad, porque me puedo alegrar por algo o incluso me puedo alegrar por alguien, pero yo ser desdichado o no sentirme a gusto con mi vida. Pues la felicidad es más un sentimiento o estado que se alarga más en el tiempo, a una percepción general sobre un ámbito de mi vida, mientras que la alegría es una emoción espontánea que surge normalmente como consecuencia de algún logro o de encontrarme con algo que a mí me produce alegría, ¿no? Me produce esa emoción agradable. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver algunos sinónimos de alegría
como por ejemplo el contento, el júbilo, el alborozo, la animación, el entusiasmo, que sería como un punto por encima de la alegría, el regocijo, la felicidad, como comentábamos, la diversión, el esparcimiento, el gozo, el regodeo, la satisfacción o la simple risa, ¿no? Son, digamos, sinónimos de alegría, pero en el fondo estaríamos hablando de actos o sentimientos que parten de la alegría, pero que no son la alegría en sí misma, que como decíamos, acordaros, como todas las emociones, suelen ser de corta duración. Y bueno, así pues podemos aprender a utilizar la alegría, eso sí, como un motor para construir un sentimiento o estado perdurable de felicidad. Es decir, si nosotros nos acostumbramos a sentir alegría muy constantemente, pues nuestra percepción de esos picos de alegría, esos picos de emociones positivas, pueden producir una sensación general de felicidad o de satisfacción en nuestra vida que haga que parezca que de alguna manera estamos sintiendo alegría de forma constante, pero en realidad estaremos sintiendo felicidad, estaremos sintiendo orgullo, estaremos sintiendo contento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora sobre la alegría y las etapas de la vida. Como sabéis, el estado natural de un niño pues, es de alegría. Normalmente un niño está en condiciones normales, está alegre. Sin embargo, a medida que nos hacemos adultos, pues nos imponen muchas veces los adultos, sin darse cuenta, los padres, los cuidadores, los hermanos mayores, la sociedad, el entorno, los profesores, los maestros en la escuela, nos imponen, pero sobre todo nos imponemos cada vez más condiciones para sentirnos alegres. Es decir, es que conforme va pasando el tiempo, parece como que lo que tiene que ocurrir para que yo me sienta alegre y para que haya una emoción espontánea de alegría, cada vez tiene que tener más condicionantes, cada vez tiene que ser más fuerte, más intenso, ¿no? Y esto es un poco lo que deberíamos de ir tomando conciencia, ¿no? De qué es lo que realmente a nosotros nos alegra, como veremos luego en un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Pero al final se trata de esto, ¿no? De evitar imponernos esos límites que nosotros mismos nos ponemos o que hemos aprendido muchas veces, lo hemos copiado de nuestros padres y cuidadores, y que provocan que cada vez que nos cueste más trabajo sentir alegría, conectarnos con cosas alegres. A menudo, seguro que a todos nos ha pasado, que conseguimos cosas que deseamos mucho y quizás le hemos dedicado tanto esfuerzo, tenemos puesto tanta expectativa en ese logro, que cuando lo hemos logrado ha sido más como un descanso que como una alegría. Es decir, no lo noto como una alegría o como algo jubiloso porque por fin lo he logrado, sino que lo noto como, uff, ya como que he descansado, ¿no? Y el descansar, el descanso, es como que yo me sentía en tensión, pero esa tensión, al soltar en el cuerpo, no significa que me vaya a conectar con la alegría automáticamente. Simplemente es como que descanso, ¿no? Esto nos ha pasado a todos seguramente. Bueno, por fin, una buena noticia ya y descanso, pero no me conecto con la sensación de alegría. Así que incluso logrando cosas o consiguiendo cosas que estamos buscando desde hace mucho tiempo, eso no significa que necesariamente me conecte con la alegría, sino que la alegría es algo, es una acción que nosotros tenemos que ir desarrollando y practicando para poder conectar con la emoción. Así que acordaros, por un lado está la alegría, que es la emoción, alta intensidad, corta duración, normalmente asociada a algo que conseguimos o logramos o que ansiábamos. Por otro lado está la felicidad, que está relacionada más con esta sensación, con este sentimiento o estado que deriva de la alegría, pero que no es alegría necesariamente y que suele ser de más larga duración y de menor intensidad. Y bueno, podríamos tener, como decíamos antes, alegría y no ser felices, porque son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, los niños, siempre cuando nos recordamos que cuando éramos niños nosotros, cualquier cosa nos hacía ilusión. Cualquier cosa, vamos al parque, vamos a jugar a unos juegos, vamos a jugar a la consola, vamos a juntarnos con los amigos, vamos a juntarnos con los primos, vamos a comer con la familia. Todo era un motivo de alegría. Cualquier cosa nos parecía nueva y teníamos un motivo de alegría. Conforme nos vamos haciendo mayores, esto va modificando, va cambiando y hacemos que ya no nos sintamos tan alegres como nos solíamos sentir antiguamente, ¿no? Y esto es porque nos lo tomamos todo tan en serio que olvidamos cómo experimentar dicha emoción. Es decir, literalmente nos programamos mentalmente a través del estrés, de la tensión, de la ansiedad por las cosas, de que cuando llega el momento de conseguir algo, como decía antes, esto puede producir como una sensación de alivio por haber conseguido, por el logro, pero no necesariamente de alegría. Por eso en coaching, en life coaching, en coaching de vida, solemos decir
que es interesante celebrar tus éxitos, ¿no? Es muy interesante celebrar los éxitos, que significa cada vez que consigas algo, celébralo, como si fuera algo muy importante. Por pequeño que sea el éxito, siempre haz una pequeña celebración, como para reprogramarte para volver a conectar con esa alegría que perdimos hace mucho tiempo, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? Por supuesto, luego hay personas que tienen una personalidad más alegre y conectan más fácilmente con la alegría, y hay personas pues, que son más pesimistas en ese sentido, más negativos, y nos cuesta más trabajo, ¿no? Bueno, pues todo esto, por supuesto, como en la inteligencia emocional, pues, todo se puede entrenar. Muy bien. Sintonizando con la alegría. Bueno, pues si la perdimos, porque muchos lo hemos perdido, pues reencontrarnos con la alegría es un trabajo que conlleva tiempo y dedicación. Eso es cierto. Si tú no hace tiempo que no te conectas con la alegría, lo más probable es que necesites cierta práctica para volver a reconectar con ella, ¿no? Sin embargo, pues como pregunto aquí, ¿no? ¿Conoces mejor inversión? ¿Hay mejor inversión que puedas hacer de tiempo, de dedicación, de energía, que volver a conectar con tu propia alegría? Al fin y al cabo, la mayor parte de las cosas que hacemos es porque nos generan satisfacción. Y la satisfacción es un sentimiento, viene de la emoción de alegría. Primero nos alegramos y luego nos queda esa sensación de satisfacción, de orgullo por nosotros mismos o de lograr el reconocimiento de otros. Pero muchas veces también al buscar el reconocimiento de otros y no buscar la motivación o la automotivación intrínseca que va relacionada con el logro, puede pasar lo mismo que cuando conseguimos algo que no ha costado mucho esfuerzo conseguirlo, que aparece como un descanso, ¿no? Pues aquí es igual, cuando creo que yo necesito el reconocimiento de otras personas, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que cuando alcanzo el logro, cuando alguien me reconoce algo, me he esforzado tanto por lograrlo, por conseguirlo, por agradar a esa persona, por ejemplo, que no me lo tomo como algo alegre, sino como, bueno, mal, por fin, ¿no? Algo que tenía que pasar, pero no porque realmente yo me alegre de que he logrado esto. Esto es uno de los peligros que tiene el no conectar con la alegría, que tiene que pasar algo muy intenso muchas veces para que nosotros realmente nos alegremos y digamos, hostia, qué guay, hostia, qué maravilla, ¿no? Y qué bien, no sé qué, ¿no? Este tipo de cosas es un poco lo que tenemos que volver a practicar. Por supuesto, si lo hemos perdido, si ya lo tenéis, pues maravilloso, y siempre se puede practicar más para, sabéis, mejorar. Hay muchas formas de sintonizar con la estación de la alegría, ¿no? La estación, como si fuera una estación de radio, ¿no? De sintonizar con esa alegría en nuestro día a día. Y aquí pues vamos a repasar algunas de ellas que nos parecen importantes, ¿no? Y que, bueno, que hemos practicado, que solemos practicar, pues, uno de los que nos dedicamos a esto del coaching y trabajamos con pacientes. La primera estaría relacionada con rodearte de gente positiva que te sume, que sume a tu vida, ¿no? O al menos que no te reste, ¿no? Todos tenemos o conocemos personas que son más positivas, que son más alegres, que están más contentas con lo que hacen, que se sienten mejor en su vida en general, que se conectan con la alegría con facilidad, que están satisfechas con lo que tienen. Y normalmente estas personas pues, suelen caernos bien, suelen ser personas que nos hacen sentir bien, con los que estamos a gusto, y que rodearse de estas personas generan buena onda, buen rollo, buen ambiente en tu vida, y esto es bueno relacionarte con ellos. Javiera, ¿puedes silenciar a Poppy, por favor? O Poppy, ¿puedes silenciarte? Pero obviamente no todo el mundo es así, ¿verdad? No todos los amigos que tenemos son positivos, son gente positiva, son alegres, y no significa que tengamos que alejarnos de estas personas definitivamente. Si bien es cierto que tenemos que entender o ayudar a la gente a explicarles que tenemos que relacionarnos más con las cosas buenas. Y la primera forma de hacerlo es a través del ejemplo, ¿verdad? Hablando nosotros de cosas buenas, de cosas positivas, preguntándole y cuestionándole a las personas sobre las cosas buenas o positivas que le han pasado en el día a día, en la semana. Hay personas que les cuesta mucho trabajo conectar con esto. Y hay personas que les cuesta tanto trabajo que al final acaban provocando que te restan energía, ¿no? Te quitan energía porque empiezan a contarte todo lo negativo, y todos tenemos personas cerca, ¿no? Y como decía antes, no significa que tengamos que alejarnos definitivamente de estas personas, pero sí es verdad que finalmente cuanto más te relacionas con personas de gente positiva que no te reste, es decir, que te sume energía o al menos que no te reste, va a ser mucho más sencillo, porque el entorno lo va a facilitar, el hecho de que tú te conectes con la alegría y te sientas más feliz en tu vida y más satisfecho. Ya sabes, el famoso dicho que decimos aquí en España, ¿no? De dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O cómo te vas a sentir, ¿no? Pues esto es un poco relacionado con este punto 1. Son 8 puntos en total los que vamos a ver. El segundo punto habla de cambiar tu fisiología.
Tu forma de andar, respirar, sonreír o el tono de voz que usas al hablar transmiten información. ¿Pero a quién transmite información? Pues transmiten información a tu cerebro. De hecho, si yo me pongo erguido, si yo la forma de mirar, si miro con confianza, si hablo con un tono seguro, firme, todo esto provoca que a mí me haga sentir bien el hecho de cómo voy por la calle. Si yo hago como si voy andando, voy con seguridad por la calle, esto se transmite a la gente, por supuesto que sí. Pero la parte más importante, la transmisión de información más importante, según ha estudiado la neurociencia, la neurología, es que esa información se transmite a nuestro cerebro. Es decir, cuando yo ando erguido, cuando me siento bien en una silla, cuando miro a los ojos directamente, cuando me siento recto, cuando estoy andando con paso firme, cuando hablo con un tono firme, con un tono sereno también al mismo tiempo, esto genera manda una información que por supuesto nos va a servir para relacionarnos mejor con los demás. Ya no solo ese tono, también esa postura, sino también de lo que hablemos, ¿no? Como comentábamos antes. Si bien es cierto que el que más información mandamos está relacionado con nuestro cerebro, es decir, estamos programando nuestro cerebro actuando o practicando activamente esa postura, ese tono, esa mirada, esa disposición, esa predisposición de la que hablaremos luego, relacionada con la alegría, con la confianza, y esto va programándonos poco a poco. Este famoso de haz como sí, que luego veremos con un poco más de detalle. En el punto 3 veamos crea rituales diarios poderosos. Los rituales diarios son los que todos conocemos más o menos, pero no todos practicamos, y ya sabéis que son muy importantes. La actividad física o el ejercicio nos permite producir endorfina y serotonina. Está más que demostrado que el deporte es una actividad física, como actividad física, genera muchísimas endorfinas, muchísima serotonina y elimina en gran parte las posibilidades de sufrir de depresión o de sufrir ansiedad. De hecho, muchísimas personas que tienen ansiedad y que tienen depresión, y resulta que cuando hacían deporte, más o menos podían tener un nivel de estrés similar, pero iban aguantando, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en consulta, pero luego cuando llegan y les da un ataque de ansiedad o les da ansiedad, aunque sea leve, ¿no? Dejan de hacer deporte, parece como que se asustan, y lo que les estaba salvando precisamente de que volviera a darle esa ansiedad era precisamente la actividad física, ¿no? Es muy importante la actividad física dentro de nuestro ritual diario o casi diario en la semana para poder trabajar. Esto podría ser 20 minutos de ejercicio, podría ser 1 hora caminando al día, o pues unas clases en el gimnasio, en clases dirigidas o ejercicios de fuerza, depende de nuestra edad y forma física, ¿no? Por supuesto, una alimentación sana, evitar las carnes rojas en exceso, los embutidos de los que se abusa normalmente, tomar más frutas, verduras y cereales. Esto también mejora la producción de serotonina en nuestro cerebro y que nos sintamos más felices y, por supuesto, más agradecidos y alegres, que es de lo que se trata, ¿no? Por eso hablamos de alimentación variada, ¿no? Escribir un diario es otra de las posibilidades de rituales diarios que podemos hacer, en el que nosotros apuntemos las cosas buenas que nos han pasado, o también las cosas malas, para poder repasarlas y dejarlas ahí y dejarlas caer en ese pozo, ¿no? Que puede ser ese diario nuestro en el que nos descargamos expresando aquello que nos ha sentado mal, especialmente si estamos solos, ¿no? Reconecta con tu presente. Y no hablo de meditar, que lo veremos luego, hablo de hacer paradas, a veces de 30 segundos, a veces de 1 minuto, en el que podamos enfocarnos en el ahora, ¿no? Aquí decimos que hoy en día, con tantas distracciones, aparte de todo el trabajo, el estrés, los niños, la casa, todas las noticias que nos están llegando constantemente, y cuando tenemos un momento libre parece que lo único que hacemos es conectarnos al Facebook, al Instagram, al TikTok, a lo que sea, estar en las redes sociales, al WhatsApp, y al final no desconectamos nunca, ¿no? Siempre estamos como una espera de qué voy a hacer a continuación, qué voy a hacer a continuación, qué voy a hacer a continuación. Casi nunca estamos en presente. Reconectar con el presente significa que cada 1 hora aproximadamente, como máximo, 90 minutos como máximo, deberíamos, esto lo hablamos mucho en life coaching, en coaching de vida, es pararse y hacer unas respiraciones y conectar con el presente. Simplemente observando, ni siquiera necesitaría meditar, ¿no? Simplemente observar el presente y ver todo lo que hay en presente, todo lo que ya tenemos, bien nuestro trabajo, bien los objetos que tenemos en casa, la ropa que llevamos, las sensaciones físicas. Conectar con el presente entre 30 segundos y 1 minuto es suficiente para empezar a salir de esa dinámica de estrés que nos impida conectar con la alegría, porque siempre estamos como pasando a lo siguiente. Conseguimos cosas y ya ni siquiera lo vemos como algo bueno, directamente pasamos a lo siguiente.
Muy bien, pasamos a la quinta. Contribuye. El secreto de la vida está en dar, en actitud de servicio. Cuando nosotros estamos dando, estamos en actitud de servicio, esto hace la diferencia en nosotros. Hacer la diferencia en la vida de otros da significado a nuestra propia existencia. Cuando nosotros contribuimos con los demás, cuando damos servicio a los demás, esto genera, incluso muchas veces nos damos cuenta que está relacionado con nuestro más íntimo propósito. Muchos podemos decir, ¿y cuál es mi propósito? Pues como mínimo, ayudar a los demás ya es un propósito en tu vida que puedes alcanzar. Luego hay pequeños propósitos por debajo de este, pero la actitud de servicio es un propósito muy importante y no conozco a nadie que no haya ayudado a otro y que no se haya sentido bien. Y esto está más que demostrado que una de las cosas que más felices nos hacen, que más agradecidos nos vuelven y más humildes nos vuelven, sobre todo con personas que tienen necesidades que nosotros ya tenemos sobradamente cubiertas. Sexto, medita. Tu mente se moldea en función de lo que piensas. Acordaros de esto, ¿no? ¿Qué tal pensar en alegría? Cuando hablamos de que la mente se moldea, lo que estamos diciendo es que tu mente no tiene forma determinada. Toma una forma a través de lo que nosotros llamamos pensamiento común. El pensamiento común es aquello que tengo en mente en el día a día. Acordaros que nosotros pensamos el 90% de lo que pensamos ayer, pues va a ser lo mismo de lo que pensamos hoy. Y aproximadamente, ese 90%, el 70% es negativo, ¿no? Esto un poco lo habíamos comentado en otro webinar. Entonces, ¿esto qué significa? Que tu mente se está moldeando con el 70% de pensamientos negativos. Cuando yo medito, por ejemplo, en la emoción, alegría, conectando mi atención, por ejemplo, en el tercer ojo, entonces puedo darle, aunque sea durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que le dedicamos a meditar, simplemente meditar en la palabra alegría hace que nosotros nos conectemos más fácilmente con esta emoción. Si voy a estar 12, 18 horas al día pensando lo mismo que pensé ayer y el 70% de los pensamientos son negativos, dedicarle 10, 15, 20 minutos, una o dos veces al día a la palabra alegría no nos vendría nada mal, ¿no? Al menos para contrarrestar. Acordaros que la mente es como el agua, se amolda al objeto que le pongas, a la forma que le des. Si le das la forma de la alegría, tomará la forma de la alegría. Si le das la forma del coraje, tomará la forma del coraje. Si le das la forma del miedo o del enfado, tomará la forma del miedo o del enfado. Así que meditar simplemente con la palabra alegría o con la percepción de alegría, conectándonos, por ejemplo, con algún hecho pasado, en el área del tercer ojo con la palabra y en el área del corazón, el plexo cardíaco, si lo vamos a hacer con la emoción o sentimiento, nos permite ir dando forma a nuestra mente en relación a aquello que queremos lograr. Y esto es bastante útil, ¿no? Muy bien, en el paso número 7, decimos, por supuesto, agradece, ¿no? Decimos que el puente más rápido hacia el amor y a la paz es la gratitud. Si el puente que te lleva más rápido al amor y a la paz es la gratitud, acordaros que la alegría es la emoción por antonomasia de la felicidad, perdón, del amor y de la paz. Al fin y al cabo hay 4 emociones básicas: alegría, miedo, ira y tristeza. Pues la única emoción que viene del amor realmente o de la paz es la alegría. Por lo tanto, si yo me conecto con la gratitud, si yo agradezco a diario las cosas que tengo, las cosas buenas que sigo, y ahora veremos algunas cosas sobre esto, pues lo que voy a hacer es conectarme más fácilmente con la alegría. Voy a ser capaz de conectarme más sencillez con ese entorno en el que cuando consiga cosas realmente me alegre y sea capaz de celebrarlas, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Decimos, el optimismo, al fin y al cabo, es el resultado de enfocarte en las cosas buenas de la vida. La vida tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, que os podemos decir. Al fin y al cabo todas son neutras, nosotros las juzgamos como buenas o no. Pero las que nosotros consideremos como buenas, pues al final tenemos que enfocarnos en ellas. Yo me enfoco en ellas y me enfoco en esa gratitud y digamos que como ritual diario, digo, de conectarme con esa gratitud. Por ejemplo, ya conocéis el famoso ejercicio, ¿no? De que cuando te vas a acostar puedes escribir algunas cosas, 5, 10 cosas que agradecer de ese día. Puedes escribirlas o puedes tumbarte en la cama, acostarte y quedarte pensando en las 3 cosas, al menos 3 cosas que agradezcas de ese día, ¿no? Aunque no te puedas conectar mucho con esa alegría en ese momento, con esa gratitud en este caso, el simplemente hacer el ejercicio y hacerlo a diario ya te predispone a conectar con esto a la hora de dormir, y esto es bastante importante. Si además puedes hacer un esfuerzo por conectarte con el sentimiento en sí, con el sentimiento de gratitud, de agradecimiento, pues mejor que mejor. Y acordaros que a mayor gratitud, cuanto más practico la gratitud y el agradecimiento, que es algo que puedo hacer más en el día a día, pues más alegría. Es decir, cuando antes hablamos de meditar en la alegría, acordaros, podemos hacerlo con la palabra en sí, haciéndolo aquí en el tercer ojo, porque sería un concepto mental,
O conectar con el sentimiento de alegría pensando en algo que a mí me alegre o que me haya alegrado, y conectar aquí en el área del plexo cardíaco, en el área del corazón, para sentir esa alegría durante 5, 10, 15 o 20 minutos. Una vez al día, 2 veces al día, 3, excelente, muchísimo mejor, para darle forma a la mente, al menos durante ese tiempo. Pero aquí estamos hablando de la gratitud o agradecimiento. Ya no es que meditemos en la gratitud y el agradecimiento, que también podemos hacerlo, sino que en el día a día nos acostumbremos a dar las gracias, nos acostumbremos a agradecer, tanto externamente como internamente. Y por la noche, al menos como mínimo, que por la noche cuando lleguemos a la casa, nos acostemos y a la hora de dormir, justo antes de dormir, busquemos 3 cosas que agradecer y hagamos lo posible con conectarnos con esa sensación de gratitud. Porque eso nos va a llevar, es un puente de comunicación muy rápido hacia el amor, hacia la paz, cuya emoción es la alegría. Muy bien. Y la 8 es haz como si. El haz como si es esto que tiene que ver con la predisposición positiva. Y es una herramienta poderosísima para modificar nuestro estado de ánimo. Cuando tú empiezas a predisponerte positivamente para algo, estás programando literalmente tu mente para lograr un estado de ánimo determinado. Podría ser una predisposición positiva hacia la alegría, podría ser hacia la gratitud, podría ser hacia la humildad, podría ser hacia la tranquilidad, podría ser hacia la confianza. La predisposición positiva es súper poderosa. Tengo pensado hacer un webinar específico de la predisposición, porque me parece un tema apasionante y una herramienta maravillosa para poder lograr grandes objetivos, ¿no? Nuestro próximo webinar será sobre la adicción al azúcar, que nos comentó nuestra compañera Poppy, y es el siguiente que vamos a hacer, pero hablaremos otro de la predisposición positiva para concretar un poco más este tema. En cualquier caso, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Os voy a pedir que por un momento os sentéis bien en la silla, estéis bien sentados en la silla, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, las manos las podemos poner sobre los muslos, sobre las piernas. Hacemos un par de respiraciones profundas, cerramos los ojos y relajamos los hombros. Relajamos el entrecejo. Relajamos la lengua dentro de la boca y relajamos la mandíbula. A veces no queremos pensar en las cosas que nos hacen sentir mal. Y hay muchas cosas aparentemente malas en la vida. Sin embargo, estas cosas que ocurren tienen una razón de ser, un sentido, del cual no siempre somos conscientes. Por ejemplo, ahora estamos con esta situación en la guerra, por ahí todavía andando la pandemia. Y a menudo pienso que se nos olvida algo tan simple como agradecer que nos levantamos por la mañana con vida, sin miedo a que nos tiren una bomba, sin miedo a que nos tiren, derriben nuestra casa, maten a nuestros familiares, o tener que enfrentarnos a una muerte, a una violación. La guerra es terrible y la vida es maravillosa. Pero ¿cuánto agradecemos de la vida? ¿Y cuánto pensamos en lo terrible que es la guerra? A menudo no queremos pensar en lo negativo que es la guerra y tanto evitar sentir el sentimiento o la emoción que surge de ahí nos hace olvidar sentir lo bueno, todo lo bueno que tenemos, toda la abundancia con la que nos relacionamos en el día a día. Se nos olvida cuando nos levantamos por la mañana y podemos elegir en el armario de nuestra casa tanta cantidad de ropa. Se nos olvida que podemos elegir entre distintos tipos de alimentos para un desayuno y a veces hasta decimos, madre mía, no sé qué voy a desayunar hoy o no sé qué voy a almorzar hoy. Qué problemón, ¿verdad? Algunas personas no están almorzando hoy, no han almorzado hoy, no han podido elegir qué comer porque no tenían que comer. Cada 6 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Y muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces se nos olvida conectar con todo lo malo que hay en el mundo
no por regocijarnos con ese malestar o ser más negativos, sino para poder conectar con el contrario. Porque por eso existen los contrarios. Porque a menudo se nos olvida el amor, la esperanza, el gozo, la satisfacción, la gratitud por todo lo que tenemos, porque queremos evitar pensar aquellas cosas que están pasando. No se trata de quedarse enganchados en lo que ocurre malo en la vida. Se trata de reconocer que hay cosas que no son tan buenas como nos gustarían y que nosotros no lo estamos sufriendo. No nos estamos sintiendo mal por eso porque no estamos en esa experiencia ahora mismo, gracias a Dios. Desde esa sensación de levantarte por la mañana y pensar que puedes despertarte tranquilo, caliente en tu cama y dar gracias por un nuevo día, también puedes conectar con alguna sensación en este momento de cuando eras pequeño, pequeña, y te alegrabas por algo que conseguiste o lograste, quizá un juguete que deseabas, quizá el reconocimiento de un adulto, de un mayor, de un papá, de mamá, quizá una alegría el día de tu comunión o el día de tu término del colegio o tu inicio del instituto, quizá tu alegría de tu primera bicicleta o de subirte en un tío vivo en la feria. Conectar con esa alegría del niño o la niña interior que tanto hemos disfrutado y que, por desgracia, a menudo tanto olvidamos. Y con esta sensación de alegría y de bienestar en alguna parte del cuerpo, doy gracias por todas las cosas que tengo. Doy gracias a mis padres por traerme aquí, a esta vida que elegí vivir, y de todas las cosas que voy a poder hacer a partir de ahora con ella. Quizá ahora puedo conectar con una imagen mental de mí mismo o de mí misma, en la cual me sienta agradecido y me sienta alegre por el mero hecho de vivir y de todas las cosas que tengo ahora mismo, por ejemplo, en casa o en lo que tenemos alrededor. Ahora puedo llevar mi atención y mi mano al área del corazón y al contacto de mi mano con el corazón sentir un pequeño escalofrío, quizá con ese sentimiento agradable que a veces tanto se nos olvida, y dar gracias por él una vez más. Hacemos una respiración profunda, sentimos el aire entrar y salir de nuestro cuerpo y poco a poco vamos abriendo los ojos y volviendo a la presentación. Muy bien. Pues por supuesto, vamos a, con un poco de humor, que me ha hecho gracia esta foto hoy, acordar del proverbio persa del que hablábamos al principio en la presentación, ¿no? La mitad de la alegría reside en hablar de ella. Acordaros de este punto en el que rodéate de gente agradable, positiva, y sobre todo asegúrate de ser tú parte de esas personas agradables y positivas con las que la gente quiere estar, porque les cuentas cosas que les hacen sentir bien, porque les escuchas activamente, porque le aportas tu tiempo, porque le aportas tu servicio y porque simplemente haces todo lo posible por divertirte con los elementos, la suerte que tenemos de los del entorno, de los elementos que tenemos ahora mismo, que estamos de momento en paz aquí, por lo menos en España y creo que en México también, y de todo lo que disfrutamos en el día a día. Ahora vamos a hablar un poco de las ideas clave. Acordaros, la alegría es una emoción intensa de corta duración. La felicidad sería un sentimiento o estado que se alarga en el tiempo y que es de menor intensidad. Se puede estar alegre y no feliz, porque son cosas diferentes. Me puedo alegrar por algo y no significa que por eso me voy a sentir feliz. También puedo sentir una felicidad y no sentir necesariamente alegría, porque la alegría es algo que se consigue o que se siente
cuando agradecemos, bien porque somos capaces de profundizar mucho en el ámbito de la gratitud, o bien porque logramos algo, nos encontramos con alguien que nos da una alegría volver a verlo. Hombre, qué alegría volver a verte, ¿no? Como solemos decir. Acordaos que podemos recuperar la alegría de la infancia practicando con los tips que hemos estado viendo, y que la predisposición positiva es una de las prácticas más poderosas para poder conectar con aquello que nosotros queremos lograr, sea lo que sea. Por ejemplo, el que nos conectemos con la alegría más a menudo. Bueno, y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, pues ya podemos abrir micro si alguien quiere preguntar algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería, dar la enhorabuena como siempre porque el tema es precioso y complicado también. Quería comentar porque sí es verdad que yo no sé si es por algo cultural también, pero de alguna forma nos enseñan a que nos pongamos capa y a que ocultemos realmente esa alegría como una forma de protección, para que, me imagino que para librarnos de la envidia o del mal que nos pueda venir precisamente por mostrar que las cosas nos van bien y todo eso. Yo creo que eso también hace daño. No sé si esas ideas pueden venir de anteriores o al final hay un fondo ahí o un pozo de supervivencia de fondo eso por un lado, y por otro, a ver si pudiera explicar, Miguel Ángel, cómo se trabaja lo de la predisposición Bueno, en cuanto a la positiva esa que no predisposición, que es la entra. segunda parte, vamos a hacer un webinar sobre eso, sé que ya lo trabajaremos más específicamente. Y en relación a la primera cuestión, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los condicionamientos que tenemos de nuestros padres, de las personas de nuestro entorno, hacen que muchas veces nos conectemos con esta sensación de que no tenemos que estar alegres, ¿no? Esto se ve muy bien representado en este dicho de, como hay un dicho español muy común, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, que me parece absolutamente nefasto, ¿no? Y esto efectivamente está relacionado con el miedo, que es un poco lo que tú estabas comentando con esos condicionamientos, pero por supuesto no tienen ningún sentido lógico. Y te voy a explicar por qué no tiene sentido lógico. Es que si yo me predispongo a lo negativo, es decir, si yo pienso que no quiero sentir alegría por si la pierdo, ya la propia definición de alegría contradice esa expresión, ¿no? Porque la emoción de alegría, como emoción, es de alta intensidad y de corta duración. Por lo tanto, no tiene sentido decir, voy a recortarme la alegría para cuando las cosas vayan mal. No, porque la alegría no dura mucho, con lo cual no tiene sentido recortarla. Sentir alegría es algo bueno para ti, es algo que te hace sentir bien, y por lo tanto no tienes que cortarla para nada, porque eso no te va a ayudar, ¿vale? No te va a ayudar al tema de que tú tengas cosas negativas. Entonces no tiene ningún sentido desde la propia definición de alegría. Y luego, por otra parte, la segunda parte de esto, de más vale malo conocido que bueno por conocer, estaremos hablando de una sensación de tener siempre una especie de sensación de preocupación constante, a través de la cual ya estoy preparado por si viene algo malo porque ya me estoy sintiendo mal. Pero en realidad, ¿cuántas cosas malas de las que nos preocupan ocurren realmente? Hay un estudio por ahí que leí no hace mucho, que aproximadamente solo el 5% de las cosas que nos suelen preocupar acaban ocurriendo. Solo el 5%, en el peor de los casos, el 5% de las cosas malas que nos preocupan acaban ocurriendo. Por lo tanto, preocuparse no solo no está evitando que algo pueda ocurrir, porque eso no lo va a evitar, sino que además, más al contrario, lo está atrayendo, ¿vale? Por lo tanto, no tiene ningún sentido lógico, de nuevo, desde la inteligencia emocional, trabajar desde esta perspectiva. Al contrario, lo que hay que hacer es predisponerse positivamente lo mejor posible, porque además, si yo me voy sintiendo bien, voy a tener más recursos, más autoestima, un autoconcepto mejor de mí mismo y por lo tanto más confianza para afrontar situaciones futuras, que seguramente llegarán en algún momento, que pueden ser negativas para mí y que me pueden hacer sentir mal. ¿De acuerdo?
Entonces, pues... Yo, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, como siempre, lo que dice Vicky, porque yo es algo que he observado en unos sitios más que en otros, es como que forma parte de la idiosincrasia, pero a mí, por ejemplo, en consulta me lo han dicho bastante, que me ha resultado curiosísimo. Sobre todo en el entorno rural, que yo lo trabajo mucho, ¿no? Esa idea que hay, no me quiero reír mucho porque cada vez que me río mucho viene algo malo. Y yo entiendo lo que dice Vicky. Claro, y ahí está también el que mucha gente reprime esa alegría porque, sobre todo, ya te digo, en esa idiosincrasia más rural, es como si te ves muy alegre te van a tener envidia y te van a desear cosas malas, ¿no? Y es verdad, es que es así, a mí me lo han expresado literalmente pacientes. Entonces, como perpetuar, yo creo que en realidad es una lealtad, ¿no? El siguiente colectivo es como perpetuar la tristeza, ¿no? Aquí todos tenemos que estar amargados porque es mucho mejor estar todos mal, ¿no? Es como, en vez de ir a todos bien, ¿no? Entonces me parece muy curioso, yo sé que viene también de culturalmente de unos estados de carencia, ¿no? Y es como perpetuar esa carencia, ¿no? Yo siempre digo que permanecer triste es perpetuar la carencia, es improductivo además. De hecho, se lo dije a una paciente, le dije, dile a tu jefe de mi parte que tener cara de ajo es improductivo, ¿no? Es darle la vuelta, pero es verdad que eso existe. Me parece muy interesante lo que ha comentado Vicky, porque es que es verdad. Es que hay gente que se reprime la alegría por pura lealtad, vaya, de aquí de amargura y porque también ese sentimiento de no quiero producir envidia en los demás, ¿no? También ocurre también algo contrario, creo yo, que también es la falsa alegría que se da hoy día. También hay una parte de falsa alegría donde a través de las redes sociales pues se quiere aparentar como una felicidad falsa y hay mucha gente que pone muchas máscaras ahí. Yo creo que también hay que tener en cuenta que también se vive mucho esa parte de redes sociales de falsa alegría, ¿vale? Sí, desde luego, al Hay final... algo que... Sí, continúa. Perdón, Sí, continúa. ¿puedo? Sí. Hay algo que a mí me gustaría que me pudieras apoyar. Por ejemplo, en México se dan más, bueno, en mi estado, se da mucho de que el hecho de ver a una mujer muy alegre, muy sonriente, me pasa y lo he estado trabajando. Yo optaba por estar así como con cara de ajo, como decía Javiela, porque se malinterpreta en el decir, ay, está muy alegre, está muy sonriente, como el hecho de coquetería y como el hecho de que ya le andas ahí tirando la onda a alguien solo por el hecho de que estés. Me pasó ayer en una comida y que yo llegué y bueno, ¿y por qué todos apagados? Y yo bien alegre, o sea, yo me sentí alegre. Y todos así como que, ¿qué le pasó? Y entonces como que de repente me hace volver a bajar y digo, bueno, pues, ¿cómo trabajar esa parte? Sí, aquí en mi país es muy marcado y en mi estado mucho más. Bueno, pues en realidad al final un poco lo que hablábamos antes del entorno, ¿no? La importancia del entorno. Si las personas con las que ibas a hablar ayer eran familiares o eran amigos, pues entonces a lo mejor tienes muchos amigos con cara de ajo y no te conviene pasar mucho tiempo con ellos, ¿no? Porque al final de lo que se trata es hacer todo lo posible por conectar con personas que estén en nuestra misma onda, ¿no? Como decís vosotros, ¿no? Que estén en nuestro mismo ambiente. Si te conectas con personas felices y alegres y despreocupadas, pues obviamente vas a tener más sencillo poder relacionarte con esto. Porque lo que sí es cierto es que nosotros tenemos unas neuronas espejo en el cerebro que hace que simpaticemos muy rápidamente con el entorno, ¿no? Y que eso hace que nos adaptemos. Luego está la otra parte, la parte cultural, como tú dices, de que pueda parecer que estés insinuando algo, y también la parte condicionada de entorno, que está relacionada con que, como que educacionalmente te dicen, no destaques demasiado, ¿verdad? No destaques demasiado, ni por alto ni por bajo, ¿no? Y al final aquí, la mayor parte que destaca la gente destaca por abajo. O sea, mejor, si destacas, por lo menos que destaques por abajo, ¿no? No destaques por arriba. Destaca por tristeza, destaca por victimismo, destaca porque estás muy mal.
pero no destaques por arriba y con cosas buenas, porque entonces eso parece que hasta que es casi una falta de educación, ¿no? Decirle a alguien que estás feliz por algo, que estés alegre, ¿no? Y esto es algo que yo he hablado con muchas personas y que creo que habría que desterrar, ¿no? Entonces, tenemos que juntarnos los que tenemos buen rollito, por decirlo así, buena onda, y empezar a separarnos un poco, no digo dejarlas quitarlas de nuestras vidas, pero sí empezar a dedicarle menos tiempo, menos recursos de tiempo y energía a esta persona, ¿no? Y cuando estemos con ellos, por mantener esa alegría, intentar aislarlos, porque si están en grupo es más difícil aislar a las 10, ¿verdad? Pero si aíslas a uno o a dos, a lo mejor lo puedes convencer de lo contrario y transmitirle tu buena onda, ¿no? Y tu alegría en ese momento, ¿no? Esos son un poco los trucos mentales que podemos usar, ¿no? Pero sí, efectivamente esto se da así y no siempre es fácil el hecho de no simpatizar con el entorno y no sentirnos fuera de lugar, porque la gente rápidamente con una mirada te miran 2 o 3 personas y te sacan como fuera de lugar, ¿no? Y te sientes como que casi estás siendo hasta maleducado o maleducada, ¿no? Cuando las circunstancias no lo requiere, porque si entras en un entierro o en un velatorio, pues lo entiendo, pero hay circunstancias en las que no tienes por qué estar así, ¿no? Y bueno, pues probablemente lo que habría que hacer es quizá moderarse un poco por ese mismo entorno educativo que hablamos, dependiendo de las circunstancias, adaptándose a ellas. Y por otra parte, pero tampoco demasiado, ¿no? Para que seguir con esa onda y poder transmitir a la gente. Y luego, sí, ya sabes, divide y vencerás. Quizá con 10 no, pero si aíslas a 1 o a 2, pues sí que puedes transmitirle tu buena onda más fácilmente, ¿verdad? Tiene que pasar mucho. Tienes que pasar mucho, Judith. A mí me han llegado a decir hipócrita, falsa. Es como que estás siempre con... Es que eres muy falsa, no eres auténtica, ¿no? Estás en un personaje. Y digo, hombre, pues prefiero tener un personaje alegre que un personaje ajo, ¿no? Pero bueno, parece ser que es así. Pero bueno, al final también decidí pues pasar un poco de todo eso, ¿no? Luego, me encantó. Como dice Miguel, al final te vas haciendo como grupo, ¿vale? Porque es mucho más agradable estar alegre que con cara de ajo, vaya, ¿no? O sea, que eso no tiene color, vaya. ¿Verdad, Popi? Fíjate, Gabriela, que no había escuchado la expresión de eso de con cara de ajo, pero fíjate que me encantó, en verdad. Sí, definitivamente. A mí me pasa que, pues aquí me catalogan como que por la edad, como que se me cayó por ahí un tornillo, voy por el trabajo, por la vida así, de repente, pues así soy. Y sí, como dice Miguel Ángel, por la cuestión cultural, pues trato de irme regulando un poquito. A mí la verdad quiero agradecer mucho, Miguel Ángel, porque por ahí en el punto 6 decías que la mente es como el agua, toma la forma de lo que le des. Y pues cuando estuve viendo el recordatorio, cuando me aparecía la cuestión del tema de hoy, de la alegría, incluso hace rato que nos envían el enlace para lo del Zoom, pues yo ya estaba así con esa onda de la alegría, o sea, como que sí tiendes a predisponerte en el hecho de decir, ay, qué padre, o sea, ya estás como en la onda de eso, de la alegría, de lo que le estás dando a tu mente. Muchas gracias, Miguel Ángel, en verdad agradecidísima, y a todas, a todos por la energía que hay en este webinar. Gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, Opi, ¿quieres decir algo? Judy, quiero decirte que te puedes sentir acompañada porque aquí nos falta tornillo a más de uno y a más de uno, ¿vale? Así que tú no te sientas mal por eso. Gracias. Estamos un poco locos, esa es la parte buena de esto. El reconocerlo es el primer paso. Bueno, pues nada, vamos a ir dejando por aquí, que ya se han ido un poquito más del tiempo de los 45 minutos. Muchas gracias a todos. El próximo webinar, adicción al azúcar. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Muchas gracias. Besos, abrazos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.